Hay momentos en la vida en los que amar a alguien no significa luchar para que se quede. A veces significa tener el valor de dejarlo ir. Y quizá esta sea una de las cosas más difíciles que una persona puede aceptar. Porque cuando realmente quieres a alguien, lo último que deseas es perderlo. Quieres hacer todo lo posible para que permanezca a tu lado. Quieres hablar, explicar, insistir, cambiar, esperar, incluso soportar cosas que poco a poco van destruyendo tu propia paz. Y mientras más quieres a esa persona, más difícil parece aceptar una realidad. No puedes obligar a nadie a quedarse. Puedes darle amor, puedes ser sincero, puedes demostrarle cuánto te importa, puedes recordar los buenos momentos, puedes intentar reparar lo que se rompió. Pero hay una decisión que nunca estará completamente en tus manos. La decisión de otra persona de permanecer en tu vida. Y ahí es donde muchas veces confundimos el amor con el apego. Pensamos que si dejamos ir, significa que no amábamos lo suficiente, que si dejamos de insistir, estamos renunciando, que si dejamos de buscar a esa persona, somos orgullosos, pero no siempre es así. A veces, dejar ir es reconocer que seguir sosteniendo algo que ya no quiere quedarse solamente te está haciendo daño. Y esto no significa que de un día para otro dejes de sentir. No funciona así. Puedes dejar ir a alguien y todavía extrañarlo. Puedes aceptar que una relación terminó y aún así recordar sus momentos más bonitos. Puedes saber que hiciste lo correcto y aún así sentir tristeza. Porque sanar no significa olvidar. Sanar significa aprender a recordar sin permitir que ese recuerdo controle tu vida. Quizá alguna vez te ha pasado. Has mirado tu teléfono esperando un mensaje que nunca llegó. ¿Has pensado? Tal vez mañana me buscará. ¿Has imaginado una conversación en la que finalmente esa persona entiende lo que sentías? ¿Has revisado fotografías antiguas? ¿Has vuelto a escuchar una canción que te recuerda a alguien? Y por unos segundos parece que todo vuelve a ser como antes. Pero después recuerdas la realidad. Y duele. Duele porque algunas personas no se van de nuestra vida solamente cuando cierran una puerta. A veces se van mucho antes. Se van cuando dejan de escucharnos, cuando dejan de interesarse, cuando estar juntos comienza a sentirse como estar solos. Cuando tienes que pedir constantemente aquello que deberían hacer naturalmente. Y llega un momento en el que tienes que hacerte una pregunta difícil. ¿Estoy luchando por amor o estoy luchando contra una realidad que no quiero aceptar? Porque existe una diferencia enorme. Luchar por alguien que también quiere luchar contigo puede ser amor. Pero luchar solo para convencer a alguien de que te valore puede convertirse en sufrimiento. Y quizá lo más doloroso de dejar ir no sea perder a esa persona. Quizá lo más doloroso sea aceptar que aquella versión de la relación que tanto amabas ya no existe. Porque muchas veces no extrañamos solamente a una persona. Extrañamos cómo nos hacía sentir. Extrañamos quiénes éramos cuando estábamos a su lado. Extrañamos las conversaciones, las risas, los planes, los pequeños detalles. Extrañamos una etapa de nuestra vida. Y por eso cuesta tanto cerrar la puerta. Pero hay algo que necesitas entender. No todo lo que amas está destinado a quedarse contigo para siempre. Algunas personas llegan para acompañarte durante una etapa. Otras llegan para enseñarte algo. Y algunas, aunque duela aceptarlo, llegan para mostrarte que también necesitas aprender a soltar. Porque aferrarte a alguien que ya decidió irse no hará que esa persona te ame más. Solamente hará que tú te pierdas, intentando recuperar algo que quizá ya terminó. Y nadie debería tener que perderse a sí mismo
para conservar a otra persona. A veces amar también significa decir, te quise de verdad, pero ya no puedo seguir destruyéndome para que te quedes. Y esa frase puede doler muchísimo, pero también puede ser el comienzo de tu paz. Hay una etapa después de entender que alguien se está alejando en la que comienza una lucha dentro de nosotros. Una parte quiere aceptar la realidad, pero otra todavía espera. Es esa pequeña esperanza que te dice, quizá vuelva, quizá cambie, quizá mañana sea diferente. Y mientras esa esperanza permanece, tú sigues esperando. Esperas un mensaje, una llamada, una explicación, una señal, cualquier cosa que te permita pensar que todavía existe una oportunidad. Y algunas veces esa espera dura semanas, meses, incluso años, porque hay personas que físicamente ya no están en nuestra vida, pero emocionalmente seguimos viviendo alrededor de ellas. Seguimos preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos hecho las cosas de otra manera, si hubiéramos hablado más, si hubiéramos tenido más paciencia, si hubiéramos perdonado antes, si aquella discusión nunca hubiera ocurrido. Pero vivir constantemente en el ¿qué habría pasado? Es una manera silenciosa de quedarnos atrapados en el pasado, porque el pasado no puede cambiar. Puedes aprender de él, puedes arrepentirte, puedes pedir perdón, puedes reconocer tus errores, pero no puedes regresar y vivir nuevamente aquel momento. Y hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. No puedes sanar mientras sigues alimentando aquello que te está haciendo daño. Entonces quizá tu cuerpo esté en el presente, pero tu corazón continúa viviendo en una historia que ya terminó. Y no hay nada malo en extrañar. Extrañar es humano. Lo que puede hacerte daño es convertir la nostalgia en una razón para regresar una y otra vez a un lugar donde ya no tienes paz. Porque hay relaciones que no terminan por falta de amor. Terminan porque el amor por sí solo no siempre es suficiente. Dos personas pueden quererse y aún así hacerse daño. Pueden tener buenos recuerdos y aún así no funcionar juntas. Pueden haber sido felices y aún así llegar a un punto donde sus caminos deben separarse. Y aceptar esto requiere madurez, porque cuando somos más jóvenes pensamos que si existe amor, todo debería solucionarse. Pero con el tiempo entendemos que también hacen falta respeto, comunicación, compromiso, confianza, reciprocidad y voluntad de ambos. No puedes construir una relación tú solo. No puedes mantener una conversación tú solo. No puedes reparar una relación si solamente una persona reconoce que existe un problema. Y tampoco puedes obligar a alguien a darte aquello que no quiere darte. Por eso, algunas veces, la decisión más difícil no es luchar, es detenerte, dejar de enviar ese mensaje, dejar de explicar lo que ya explicaste, dejar de pedir una oportunidad, dejar de demostrar tu valor a alguien que ya decidió no verlo. Y esto no significa que esa persona sea mala, tampoco significa que tú seas perfecto, simplemente significa que algunas historias llegan a un punto en el que continuar intentando puede producir más heridas que felicidad. Y ahí aparece una de las preguntas más difíciles. ¿Qué haces cuando todavía amas a alguien, pero sabes que debes dejarlo ir? Primero, tienes que aceptar que puedes sentir amor y tomar distancia al mismo tiempo. No tienes que odiar a alguien para alejarte. No tienes que convertir sus defectos en razones para despreciarlo. No tienes que borrar todos los buenos recuerdos para poder continuar. Puedes agradecer lo vivido y aún así cerrar la puerta. Puedes decir, gracias por todo lo que vivimos. Gracias por lo que aprendí. Gracias por los momentos que fueron hermosos. Pero ahora necesito continuar mi camino.
Eso también es amor. Amor hacia esa persona. ¿Por qué dejas de intentar controlar su decisión? Y amor hacia ti mismo, porque decides no seguir viviendo en un lugar donde tu corazón está constantemente esperando algo que quizá nunca llegará. Porque recuerda esto, soltar no significa que nunca te importó. A veces significa precisamente lo contrario. Significa que te importó tanto que prefieres quedarte con lo bueno antes que convertir ese amor en resentimiento. Y quizá hoy todavía no puedas hacerlo. Quizá todavía duela demasiado. Quizá todavía tengas preguntas. Pero no tienes que resolver toda tu vida en un solo día. A veces sanar comienza con algo mucho más sencillo. Aceptar que terminó. Sin inventar excusas, sin buscar señales, sin esperar que el pasado cambie. Aceptar, respirar y comenzar poco a poco a recuperar la vida que dejaste de vivir mientras intentabas recuperar a alguien. Porque hay una verdad que puede doler al principio, pero que algún día agradecerás haber entendido. No naciste para pasar toda tu vida persiguiendo a alguien que no está seguro de querer caminar contigo. Tú también mereces una relación donde no tengas que preguntarte constantemente si eres suficiente. Mereces reciprocidad, mereces tranquilidad, mereces sentir que no tienes que luchar todos los días por un lugar en el corazón de alguien. Y cuando finalmente comprendas eso, empezarás a descubrir que dejar ir no es solamente perder a alguien. A veces es volver a encontrarte a ti mismo. Y cuando finalmente decides dejar ir, comienza una etapa que al principio puede sentirse extraña, porque durante mucho tiempo tu mente estuvo acostumbrada a pensar en esa persona. Te acostumbraste a esperar, a recordar, a imaginar, a preguntarte qué estaría haciendo, si todavía pensaba en ti, si algún día volvería. Y de repente llega un día en el que ya no tienes nada que esperar. Y eso puede dar miedo, porque cuando alguien ocupa una parte importante de nuestra vida, su ausencia deja un espacio vacío. Pero ese espacio no tiene que permanecer vacío para siempre. Poco a poco puedes comenzar a llenarlo con algo diferente, con tus propios sueños, con tus proyectos, con tu familia, con tus amistades, con tu relación con Dios, con esas cosas que dejaste de hacer mientras toda tu atención estaba puesta en alguien más. Porque quizá durante demasiado tiempo preguntaste, ¿por qué se fue? ¿Por qué no me eligió? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? Y quizá ha llegado el momento de cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿por qué no quiso quedarse? Pregúntate, ¿qué necesito aprender de todo esto? Porque cada experiencia puede dejar una enseñanza. Tal vez aprendiste a poner límites. Tal vez aprendiste a no ignorar las señales. Tal vez descubriste que amar no significa soportarlo todo. Tal vez entendiste que tu valor no depende de que otra persona te elija. Y quizá aprendiste algo todavía más importante, que no puedes construir tu felicidad dependiendo completamente de alguien más. Porque cuando colocas toda tu felicidad en una sola persona, también le entregas el poder de destruirla. Y eso no es amor, eso es dependencia. Una relación sana debería sumar a tu vida, no convertirse en el único motivo por el que sientes que vale la pena vivirla. Por eso, después de dejar ir, tienes que volver a ti, volver a conocerte, volver a escuchar tus propios pensamientos, volver a preguntarte qué quieres, qué sueñas, qué necesitas cambiar, qué cosas habías dejado abandonadas. Quizá durante mucho tiempo hiciste planes pensando en otra persona. Ahora puedes comenzar a hacer planes pensando en ti. Y no significa volverte una persona fría. No significa dejar de amar. No significa cerrar tu corazón para siempre.
significa aprender a amar sin perderte. Porque la próxima vez que alguien llegue a tu vida, no deberías necesitar desaparecer dentro de esa relación para conservarla. Deberías poder amar y seguir siendo tú. Y si algún día alguien decide marcharse, debería dolerte, sí, pero no debería destruir completamente tu identidad, porque tú existías antes de esa persona y seguirás existiendo después. Hay una frase que quizá necesitas recordar. Lo que alguien decidió hacer conmigo no determina lo que yo valgo. Que alguien no te haya elegido no significa que no seas digno de amor. Que alguien te haya abandonado no significa que estés destinado a estar solo. Que una relación haya terminado no significa que tu historia haya terminado. A veces simplemente significa que una etapa llegó a su final. Y aunque hoy no puedas entenderlo, con el tiempo algunas despedidas comienzan a tener sentido. Quizá un día mires hacia atrás y digas: ahora entiendo por qué tuve que dejarlo ir. No porque aquella persona haya sido mala, no porque todo haya sido mentira, sino porque la vida continuó. Y tú también. Y si tienes fe, quizá algún día entiendas que incluso aquello que no comprendías estaba siendo utilizado para formar tu carácter. Dios puede permitir que algunas personas salgan de nuestra vida sin que eso signifique que nos abandonó. A veces nosotros queremos conservar algo porque conocemos su pasado, mientras Dios puede estar viendo nuestro futuro. Y eso cuesta, porque nosotros vemos lo que perdemos. Dios ve lo que todavía no conocemos. Por eso, si hoy estás atravesando una despedida, no tomes una decisión desde el dolor. No destruyas tu vida porque alguien decidió irse. No pienses que nunca volverás a ser feliz. No conviertas una historia que terminó en una condena para el resto de tu vida. Llora si necesitas llorar. Extraña si necesitas extrañar. Pero sigue caminando. Un día despertarás y notarás algo diferente. Ya no revisarás el teléfono esperando su mensaje. Ya no necesitarás saber dónde está. Ya no sentirás la necesidad de explicar lo que pasó. Y quizá ese día entiendas que finalmente estás sanando. No porque hayas olvidado, sino porque recordar ya no te rompe. Y entonces comprenderás algo hermoso. Dejar ir no siempre significa cerrar una puerta con tristeza. A veces significa abrir una puerta hacia una vida que todavía no conoces. Una vida donde vuelves a sonreír, donde recuperas tu paz, donde vuelves a hacer planes, donde vuelves a confiar, donde entiendes que perder a alguien no significa perderte a ti. Y si alguna persona que amas necesita irse, déjala ir, no porque no importe, no porque no duela, sino porque algunas veces amar también significa respetar la libertad del otro y, sobre todo, respetar tu propia dignidad. No persigas, no ruegues, no te humilles intentando convencer a alguien de que vea tu valor. Quien realmente quiera caminar contigo no necesitará que pases toda tu vida demostrando que mereces estar a su lado. Y cuando llegue el momento de soltar, hazlo con gratitud. Agradece lo bueno, aprende de lo malo, perdona lo que puedas perdonar, pide perdón por lo que tengas que pedir. Y continúa, porque tu historia todavía no termina. Quizá hoy estás cerrando una puerta que te duele muchísimo, pero recuerda, una puerta cerrada no significa que no haya camino. Tal vez simplemente significa que ahora tienes que caminar por otro. Y quizá algún día, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que aquella persona que tanto te costó dejar ir no fue el final de tu historia. Fue solamente una parte de ella. Y la parte más importante todavía estaba por comenzar. Así que, si hoy estás intentando dejar ir a alguien, no te castigues por seguir sintiendo. No te apresures.
Sana a tu propio ritmo, pero no vuelvas a un lugar solamente porque tienes miedo de avanzar, porque a veces la persona que necesitas recuperar no es la que se fue, eres tú. Y quizá este sea el momento de volver a encontrarte. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por haber compartido estos minutos conmigo. Y si esta reflexión tocó alguna parte de tu corazón, compártela con esa persona que quizá hoy necesita escucharla. Recuerda, dejar ir no significa dejar de amar. A veces significa aceptar, sanar y permitir que Dios nos muestre un nuevo camino. Si este mensaje te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas reflexiones. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que dejar ir a alguien que todavía amabas? Quizá tu experiencia pueda ayudar a alguien que hoy está pasando por lo mismo. Nos vemos en la próxima reflexión. Que Dios bendiga tu vida, cuide tu corazón y te dé fuerzas para seguir adelante.